para empezar, seguirá viniendo gente probablemente, pero bueno, ya se va incorporando. Muchas gracias por estar aquí. Para mí, pues bueno, es una satisfacción y un honor tener hoy con nosotros a las dos personas tan interesantes, tantas cosas que nos van a contar. Es Isabel Reche, profesora de aquí, de la Facultad de Ciencias. Ella también es oceanógrafa, pero ya explicará después cómo está trabajando en Granada. Y Osvaldo, pues bueno, hemos tenido la suerte de que tenerlo por Granada. Llegó antes de ayer de Chile y para nosotros fue un gran honor que nos pueda contar esa hazaña tan extraordinaria que hemos visto en los medios de comunicación, que hemos visto en el país, que hemos visto incluso en Radio y Televisión Española, en la 1, que la tuvimos también. A mí me parece que es un honor para Granada, que es un honor también para el Ateneo, por supuesto. Daros las gracias y sobre todo también por la Facultad de Ciencias, que hoy nos ha dejado este local tan estupendo, esta sala, para poder recibirlo. No me quiero ya entretener mucho con ello porque yo creo que vamos a recibir una información mucho más interesante que lo que yo pueda contar. Ellos mismos incluso se van a presentar, van a hablar entre ellos y yo por eso pues, solamente agradecerle a vosotros, agradecerle sobre todo a Roque Hidalgo que nos ha puesto en comunicación hoy aquí. De verdad, gracias Roque. También se lo tengo que agradecer a la profesora que enseguida nos ha dado a su disposición para poder intervenir y, cómo no, a nuestros compañeros del Ateneo que han ayudado, como no os podéis dar idea, desde traer póster hasta, bueno, todo lo que nos ha hecho falta de comunicación con los medios, de todo. Ahí hemos tenido a Emilio, hemos tenido a Socorro, que es también otra compañera, y bueno, y aquí me tenéis para lo que queráis. Solamente animaros a los que todavía no estáis en el Ateneo, porque penséis que queremos que Granada pues salga adelante y podamos tener muchas más reuniones de este tipo y gracias por vuestra colaboración, gracias a vuestra colaboración y ayuda. No quiero entretener más, yo creo que los dejo a ellos que nos cuenten su experiencia, que seguro que va a ser muy interesante. Muchas gracias por estar aquí esta tarde. Hola, ¿se oye? Sí. Bueno, yo creo que muchos de vosotros me conocéis. Soy Isabel Reche, catedrática de Ecología de aquí de la Universidad de Granada. Y bueno, para mí fue una grata sorpresa cuando, a través de Hidalgo y de Luis Cruz Pizarro, pues me dijeron que si quería presentar a Osvaldo Ulloa. Para mí fue como que está por aquí, o sea, fue realmente una sorpresa y la verdad que muchas gracias por haber pensado en mí y por darme esta oportunidad de conocerlo un poco mejor y de interaccionar más estrechamente. Yo el Ateneo siempre lo había tenido como algo básicamente cultural, literario, etcétera, y conocer que también tiene estos intereses más amplios relacionados con la ciencia, pues la verdad es que gratifica. Era un poco ignorante en ese sentido, o sea que muchas gracias también al Ateneo pues por hacerme ver que la ciencia también forma parte de vuestro quehacer diario, ¿no? Y gracias por organizar esto en la Facultad de Ciencias. Pues para nosotros es un honor y un privilegio poder tener aquí a Osvaldo. Osvaldo Ulloa pues es una mezcla, ¿no?, entre un científico y un explorador. Y esto es interesante, ¿no?, porque para ser un científico lo primero uno que tiene que tener es un poquito de curiosidad. Y yo creo que en la persona de Osvaldo esto se ve acentuado y por eso ese afán de exploración. Y bueno, son dos caras de una misma moneda, ¿no? La investigación y la exploración, que van conjunto, ¿no?, van de forma conjunta. Él es oceanógrafo, especialmente hace cosas relacionadas con la ecología microbiana y la biogeoquímica, que es también el campo en el que yo he hecho unas pequeñas cositas, ¿no?, en una expedición no tan ambiciosa. No llegamos a los 8.000 metros, sino nos quedamos en los 4.000 metros de profundidad, que fue la expedición Malaspina, que circunnavegó todos los océanos, excepto los polares. Y bueno, pues tenemos muchas cosas en común y por lo tanto pues estoy muy feliz de estar aquí compartiendo mesa con Osvaldo. Y bueno, su trayectoria pues va desde las cianobacterias, que sé que ha venido también a un meeting que hay en Córdoba,
el conocimiento de los diferentes tipos de Pleurococcus y Synechococcus, que son los principales productores primarios del océano, y cómo toda esa materia orgánica que producen pues es transferida hacia el océano profundo. Esa transferencia de carbono orgánico hacia el océano profundo es esencial para el mantenimiento, digamos, y para secuestrar parte del CO2 que está habiendo ahora un incremento en la atmósfera. Estos organismos, estos microorganismos, cianobacterias, son las encargadas de retirar una buena cantidad de este CO2 de la atmósfera y secuestrarlo en el océano profundo. Por lo tanto, es muy interesante. Él además ha trabajado en sitios realmente peculiares, como es las zonas mínimas de oxígeno. En las zonas mínimas de oxígeno, además, están sufriendo un incremento debido al calentamiento global y a la eutrofización en zonas costeras. Estas zonas con poco oxígeno o anóxicas, pues se están incrementando en cantidad, y hay una serie de procesos que son bastante interesantes desde el punto de vista tanto del ciclo del carbono como del ciclo del nitrógeno, ¿no? Y además, pues ya más recientemente en la fosa de Atacama, que bueno, ya nos explicará él. Y bueno, yo siempre he dicho que siempre les digo a mis estudiantes que cada vez que hay un nuevo avance en la ciencia, generalmente está asociado a un avance en la tecnología. El desarrollo del microscopio nos permitió ver el mundo de los microorganismos y se desarrolló toda la microbiología. Posteriormente, las ciencias de la Tierra pues se han desarrollado enormemente con toda la tecnología asociada a los satélites, que nos han permitido detectar la Tierra, prácticamente los cambios que están aconteciendo en tiempo real. Y en el caso de Osvaldo, pues ser capaz de diseñar y primero poner a 8.000 metros de profundidad un vehículo no dirigido y posteriormente pilotado, pues realmente es un desafío no solo científico, sino también tecnológico. Entonces yo siempre digo que esto de la ciencia y la tecnología van de la mano, porque la tecnología es la que ayuda a que los científicos pues podamos ver más allá de lo que en esos momentos se está viendo, ¿no? Y bueno, tampoco me quiero extender mucho porque me enrollo mucho. No. Y nada, paso a presentar a Osvaldo Ulloa, que es el director del Instituto Milenio de Oceanografía de la Universidad de Concepción, en Chile. Y bueno, pues un placer tenerte por aquí. Bueno, muchas gracias primero a todos los presentes y muy en particular a Conchita y al Ateneo por esta oportunidad de compartir con ustedes algo que es bastante reciente. La expedición fue solo en enero de este año. También a Isabel y a la Facultad de Ciencias de esta universidad. Y como muy bien lo dijiste, Isabel, uno en esto de la ciencia, uno es científico porque es curioso. Y yo creo que esa es una de las ventajas de ser científico, que uno sigue siendo niño por el resto de la vida y le pagan para que uno lo haga, para hacerlo. O sea, es lo que nos motiva en hacer lo que hacemos, ¿ya? Entonces, desde hace un tiempo también, yo sé que en Chile como aquí, hemos sentido la responsabilidad de transmitir lo que hacemos hacia la sociedad en su conjunto y no quedarnos solamente con nuestras conferencias, reuniones científicas como la que hoy en Córdoba en unos días más, sino mostrar y dar a conocer lo que hacemos de una manera que la sociedad, que es la que finalmente nos financia, entienda un poco lo que hacemos. Entonces, yo les quiero primero, además de agradecerle nuevamente la presencia, contarles que esta es la primera vez que voy a dar una charla en público de lo que fue la experiencia en enero pasado, porque la expedición terminó a fines de enero y después en Chile nuestro mes de vacaciones es febrero, como el agosto de ustedes, y por lo tanto nos fuimos con Sandra de vacaciones y se presentó esta oportunidad, así que parte de lo que van a escuchar ustedes es lo que tú bien mencionaste, lo que hicimos el 2018, pero lo otro y algunas de las cosas que les voy a mostrar van a ser los primeros en verlas. Así que veamos que eso resulte. Así que
primero, entonces voy a compartir ahora. Bueno, primero, el título de esta presentación es Travesía al inframundo explorando la fosa de Atacama, y en una de las conversaciones que tuvimos aquí, antes de llegar a esta sala, era por qué el inframundo. ¿Ya? ¿Por qué titulamos la charla así? Y eso tiene que ver con que en oceanografía nosotros dividimos el océano en la vertical en distintas capas, en distintas regiones. Partimos de la capa que es donde llega la luz, y usamos términos que no son muy comunes, como el sistema epipelágico, que a muchos de ustedes no les significa nada, pero para nosotros significa que es donde llega la luz, después el sistema que es el mesopelágico, después el sistema abisal, que quizás les suena más el término abisal. Pero una vez que nosotros llegamos a las máximas profundidades, en oceanografía le llamamos la zona Hadal. Y esto tiene que ver con Hades, el dios griego, para los que recuerdan la Odisea, ¿cierto? Odiseo, de acuerdo a los griegos, Ulises, de acuerdo a los romanos, ¿cierto? Tenía que bajar al inframundo, que era el lugar de los muertos, de los cuales los seres vivos no podían regresar. Solo los semidioses podían hacerlo, y Odiseo bajó. Y en oceanografía, justamente porque es el lugar más profundo, pero además con características muy extremas, los oceanógrafos lo denominamos la zona Hadal, que viene del reino de Hades. Ahora, una cosa que es conocida por todos es que obviamente nada nuevo, ¿cierto? Vivimos en un planeta que el 71% es agua, y lo que normalmente vemos en los textos, es cierto, estos mapamundi, y esa información que está ahí y con la cual nosotros estamos acostumbrados está equivocada. Es una visión incorrecta de la representación de nuestro planeta. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, las características geográficas sobre los continentes, los colores verde, café, muestran un relieve que es bastante promisorio. Sin embargo, cuando miramos el océano, pareciera que el océano no tuviera esos relieves. Y eso es absolutamente incorrecto. El relieve del océano, las montañas del océano, las diferencias de altitud que existen en el océano son mucho mayores que las que existen sobre los continentes. Entonces, de nuevo, lo que nosotros le enseñamos a nuestros niños son estos cuadros que de alguna manera nos están indicando, ¿cierto?, de que el paisaje y la geografía de nuestro océano no es muy interesante o no presenta grandes contrastes, equivocados, ¿ya? Entonces, y eso es un problema que tiene que ver, tiene varias razones. Una, obviamente, nosotros somos una especie que vive sobre la Tierra, sobre el continente, y por lo tanto nos preocupamos de lo que vemos. Y normalmente miramos más hacia las estrellas, hacia el cielo, que lo que existe bajo el mar. No podemos ver el mar desde la playa, desde un barco, pero no podemos ver lo que existe. Y eso, indudablemente, nos genera una percepción del mundo y de nuestro planeta que es muy antropocéntrica, que no refleja la realidad. Y eso explica en gran medida que hasta el día de hoy el océano profundo, y cuando hablo del océano profundo hay varias definiciones, pero hablando de un océano bajo los 1000 metros, es prácticamente desconocido. Si miramos el océano en términos globales, tiene una profundidad promedio de casi 4 kilómetros y una temperatura de 4 grados. Sin embargo, bajo los 1000 metros es un mundo que no lo tenemos mapeado a la resolución que tenemos en superficie. De hecho, tenemos mejor mapeado la Luna, Marte, que lo que tenemos mapeado en nuestro océano. De hecho, del orden de 20% solamente lo tenemos en alta resolución. Por lo tanto, todavía desconocemos volcanes submarinos, cadenas, cañones, no los conocemos. Los mapas que tenemos del océano, de nuestro planeta, están incompletos. Es un mundo, por lo tanto, poco explorado, totalmente oscuro, bajo los 200 metros en aguas claras como el Mediterráneo o aguas
los giros centrales, son hasta los 200 metros y una de las características que hacen muy difícil el estudio del océano tiene que ver con la presión, y que es distinto, por ejemplo, del problema que tienen las naves espaciales, porque el problema no es la presión. Entonces, obviamente, tenemos un desafío en las ciencias del mar de conocer, incluso de poder explorar el océano profundo. Esto lo han hecho los países ricos, pero con un presupuesto que es órdenes de magnitud menor de lo que se invierte en el estudio del espacio, ya en los telescopios, en la carrera espacial. Y entonces, de nuevo, como seres humanos, estamos al debe, porque como bien decía Isabel, hoy día nuestro futuro en la humanidad, por ejemplo, con el problema del calentamiento climático, con el incremento del CO2, dependemos tremendamente del océano. Y todavía no entendemos su funcionamiento lo suficientemente bien, como incluso para hacer predicciones y ver hasta dónde va a seguir aguantando, ¿ya? Entonces, aquí es algo que, desde un país pequeño como Chile, pero frente a un gran océano como el Pacífico Sur, tomamos la decisión de que era algo que era necesario investigar, y es así como partió nuestra investigación hace ya más de 8 años. Ahora, yo les contaba esto de los mapas y de lo distorsionados o de lo incompleto que son, y esto tiene razones tecnológicas, como decías, Isabel. Primero, ¿cuál es la manera común con la que mapeamos o construimos las cartas de navegación o mapeamos el fondo del océano? Es mediante los sonares, ¿cierto? En un buque de investigación, un barco de investigación. Ahora, esto, la tecnología está, y podemos construir mapas con bastante resolución del orden de metros, pero imagínense ustedes lo que significa estar mapeando con un buque. O sea, la cobertura que tiene es muy lenta. ¿Ya? O sea, y hoy día existen muchas regiones, nosotros frente a Chile, incluso cercanos a nuestras costas, que no están mapeadas en alta resolución, ¿ya? Ahora, los mapas que ustedes vieron, los mapas mundiales, entonces, ¿cómo están hechos? Obviamente con muchos datos que se colectan, sobre todo en la zona costera, por el tema de la navegación. Pero principalmente se apoyan en algo que también Isabel nos contó, mediante satélites que permiten ver la altura del nivel del mar, la altura del mar, y la altura del mar está relacionada con la topografía, ¿ya? Con un proceso geofísico, y por lo tanto, mediante satélite nosotros podemos hacer grandes coberturas y hacer estos mapas, pero a una baja resolución. Es decir, nosotros no podemos resolver montañas, cañones submarinos. No sé si ustedes recuerdan cuando cayó el avión de Malasia, que hasta el día de hoy no se encuentra, y uno de los problemas es que cayó en una región que no existían los mapas, no existían las cartas, o sea, desconocer. Entonces hay un tema que nos lleva a tener que invertir en esto y en poder conocer. Bueno, con eso, ¿qué es lo que sabemos? Es que obviamente tenemos un océano que, de nuevo, este cuadro está distorsionado, pero lo que quería mostrarles aquí es que dentro del océano, que tiene una profundidad promedio de 4 kilómetros prácticamente, existen regiones que están aquí en un color naranjo, que son las fosas o trincheras oceánicas, ¿ya? Y existe una treintena de ellas, y la mayoría se ubica en torno al Pacífico, en el Pacífico, en lo que se denomina el anillo de fuego del Pacífico. ¿Por qué? Porque justamente en estas regiones es donde tenemos la mayor concentración de volcanes, actividad sísmica, terremotos, tsunamis. Y la fosa más profunda es la fosa de las Marianas, aquí frente a la isla de Guam, y existe la segunda es la fosa de Tonga, existen otras, y nuestro interés ha sido la fosa de Atacama, que es, si ustedes se fijan,
está bastante alejada geográficamente del otro conjunto de fosas que son las más profundas y las que se han estudiado más. ¿Ya? Entonces, bueno, partimos con la idea de empezar a estudiar estas fosas. Ahora estas fosas, si uno ve un mapa, representan del orden del 1 a 2% solamente de la superficie del océano. O sea, la superficie. Pero si pensamos que la máxima profundidad existe aquí en la fosa de la Mariana, que son casi 11 kilómetros, y dijimos que el promedio del océano es del orden de 4 kilómetros, las fosas representan casi el 45% del rango en profundidad. O sea, casi, y por lo tanto es bastante significativo. Ahora, ¿cómo se producen esto? Las fosas, estas fosas, digamos, que están en el Pacífico y la que es la más profunda, se producen por un proceso geológico que se denomina subducción. El planeta está compuesto de varias placas tectónicas como un puzzle, como un rompecabezas, y en el caso de la fosa de Atacama tenemos una placa oceánica que es más densa y se hunde bajo la placa continental, que es la placa sudamericana. ¿Ya? Y aquí se produce esta cavidad justo donde chocan estas dos placas y una se hunde bajo la otra. Y las consecuencias de este fenómeno geológico es que existan, por ejemplo, las cordilleras, como las cordilleras de los Andes, que existan los volcanes, las cadenas de volcanes que tenemos, y sobre todo desde el punto de vista, digamos, del riesgo para los seres humanos, los grandes terremotos y los tsunamis. ¿Ya? Entonces, es este proceso de gran escala geológico el que está determinando finalmente las características geográficas que tenemos en los países de la cuenca del Pacífico. Japón, Nueva Zelanda, Chile, Perú. ¿Ya? Entonces, es este fenómeno que, de nuevo, para nosotros nos cuesta vida. El último terremoto tsunami en el 2010 en Chile fallecieron del orden de 500 personas. ¿Ya? Y en Chile tenemos el terremoto más grande registrado en 1960 y el tercero más grande y el segundo en Japón. O sea, es algo que a nosotros nos afecta en nuestras vidas y sin embargo, digamos, lo teníamos ignorado. Yo estudié oceanografía, estudié biología marina en Chile, estudié oceanografía en Canadá y jamás me nombraron la fosa ni la trinchera oceánica. Ya, es algo que no está en el subconsciente, incluso en oceanografía. De hecho, esto era el 2013, cuando empezamos a tomar la decisión de estudiar estas fosas, puse fosa de Atacama en un navegador y lo primero que me aparecía era un titular de un periódico bien conocido en el norte de Chile que decía que existía una base de ovnis en la fosa de Atacama y que esos ovnis salían y se llevaban. Y eso era lo que había, ese era, digamos, lo poco que sabían de la fosa de Atacama, eso era lo primero que salía ahí en el navegador que estaba. Entonces, bueno, tomamos la decisión desde el instituto de dedicarnos al estudio del océano profundo y en particular a la fosa de Atacama. Yo quiero rápidamente repasar, han habido expediciones anteriores en la región, expediciones soviéticas en los años 60, estadounidenses en fines de los 50, pero hemos tenido la suerte de participar en estas últimas expediciones desde el 2018 hasta este año, donde hemos dado un salto cuántico en lo que significa conocer y poder acceder a la fosa de Atacama. La primera la hicimos en el buque chileno, el Cabo de Hornos, que justamente es un buque bastante moderno y que se construyó en Chile, es de diseño noruego, pero se construyó en Chile y comenzó a funcionar justo cuando partimos con el instituto. De hecho, una de las razones por las cuales decidimos estudiar el océano profundo es porque teníamos una embarcación por primera vez en Chile moderna y que tenía sonar que nos permitía mapear
el océano profundo, poder acceder. Después, un mes después, participamos en una expedición internacional a bordo del buque alemán Sone, que es uno de los más modernos del mundo. Había más de investigadores de más de 10 nacionalidades, de todos los países, digamos, llamados ricos y con comunidades científicas que se dedican a eso, como Alemania, Francia, Japón, Estados Unidos, Dinamarca, y tuvimos la suerte de que nosotros habíamos hecho nuestra expedición antes y fuimos invitados a participar en esta expedición internacional, y la reciente expedición, que es la que ha llamado bastante la atención aquí y en otras partes, que es en este buque que tiene bandera de las Islas Marshall, pero que el dueño es un empresario norteamericano. Ya les voy a contar un poquito más de eso. Pero para poder tener el contexto aquí, estos son datos reales, que partimos del 2018 desde Valparaíso, y lo que tiene usted aquí son datos de profundidad entre los 6.000 y los 8.000 metros, y obviamente hay que mapear. Para poder decidir ubicar un lugar tenemos que ser capaces de mapear, y afortunadamente el buque chileno tenía la capacidad de mapear a una resolución, y ustedes se fijan que vamos por el eje de la fosa hacia el norte, pero no es algo que, no es una piscina, no es algo plano, sino que tiene bastante estructura, y por lo tanto determinar exactamente dónde vamos a ir a estudiar no es trivial, y para eso dependemos de tener un mapeo a una altísima resolución. Por lo tanto, esto es una navegación por el eje desde la fosa Tama de sur a norte, partiendo en Valparaíso, llegando frente a Antofagasta, que es como a los 23 grados de latitud sur, y obviamente con esto fuimos capaces de detectar una área, una región como este valle, que es donde detectamos las mayores profundidades con el sonar. Entonces, eso se podía hacer, y un buen buque oceanográfico lo hace, no hay nada especial en eso, excepto que para nosotros, obviamente, un país chico, cualquier país que quiera hacerlo tiene que tenerlo. El PRIDE lo tiene y los buques. El problema es cómo acceder. Y hasta la fecha, solamente los países que tenían los recursos para hacerlo habían logrado acceder mediante vehículos no tripulados, pero que Isabel también nos mencionó. Y obviamente empezamos a ver qué tecnología podíamos ocupar y cómo podíamos hacerlo con los recursos de nuestro gobierno y de nuestro sistema de ciencia, ¿ya? Y tuvimos la suerte de conocer a un ingeniero jubilado de la institución oceanográfica Scripps, que es una de las más grandes del mundo, que está en California, la Universidad de California, y digamos, para cualquier oceanógrafo lo conocemos. Y él estaba jubilado y había armado un taller en su garage de su casa, donde construía estos vehículos autónomos, no tripulados, pero a un costo mucho menor que lo que tenían las otras instituciones. Y conversamos con él se entusiasmó inmediatamente con esto y nos dijo: con una condición, yo trabajo con ustedes, pero me tienen que invitar a la expedición. Y así fue. Ahora, ¿qué es lo que...? Entonces, se diseñó, se construyó en su garage con las especificaciones que nosotros requeríamos como oceanógrafos. Entonces, mis colegas y nosotros le dijimos: mira, queremos estos sensores, queremos hacer esto, queremos hacer este otro. Y bueno, se diseñó este vehículo que lo bautizamos como Audacia, y que la fosa de Atacama sabíamos que tenía una profundidad entre 8.000 y 8.100, por lo tanto se hizo para 10.500. Se usó un material liviano, un polímero, son materiales nuevos que abaratan muchísimo los costos y las hacen muy fáciles de transportar. La mayoría de los otros vehículos que existen son con estructura de titanio, que es carísimo, y estructura de acero muy pesado y que necesitan grúa y digamos, manejar grandes embarcaciones y bastante complicado.
Otra de las innovaciones fue que normalmente en estos vehículos la electrónica va dentro de unos cilindros de titanio. Lo que se hizo fue incorporarla dentro de unas esferas de vidrio de Vitrex, lo que le da, primero, abarcaba costo y segundo, lo hacía mucho más compacto y fácil de manejar. No sé qué está pasando ahí. Bueno, y le pusimos sondas para las cosas que nosotros queríamos, como temperatura, salinidad, oxígeno, presión, las cosas que a nosotros nos interesan, botellas para poder tomar muestras de agua en el fondo y una pequeña cámara para hacer video. Ahora, una cámara de video que pueda soportar esa profundidad de cuesta del orden de $300.000, los cuales nosotros no teníamos, pero logramos contactar una compañía de unos jóvenes que hacían deporte extremo y que estaban trabajando con unas cámaras y por lo tanto nos hicieron una cámara especial, muy compacta, que la llevamos, y además queríamos colectar organismos y por lo tanto le pusimos un brazo retráctil que podíamos poner carnada para poder colectar organismos. Ahora, dentro de las curiosidades es que Kevin Hardy, que es el ingeniero con el que trabajamos y que vino en Chile, estuvo en casa nuestra de con Sandra, estuvo en nuestra expedición y ha estado en Chile y seguimos en contacto. Había trabajado con James Cameron. James Cameron fue el tercer ser humano que bajó a la fosa de las Marianas. Ahí les voy a contar breve, se los voy a mencionar. Y él usó estos vehículos no tripulados con otro diseño y con un presupuesto bastante mayor que el que teníamos nosotros, que fue con el cual se filmó la bajada del submarino de James Cameron. Él le construyó 3 de estos que en inglés se llaman lander, digamos, por analogía a estos módulos que aterrizan en la Luna. Tenemos la nave nodriza y estos bajan. Entonces, bueno, mandamos a construir. Kevin viajó a Chile, se armó con los ingenieros nuestros en Chile, y lo que sí, nunca se probó antes de que bajara a los 8.000 metros. O funcionaba o no funcionaba. El principio es muy simple, porque justamente es para abaratar costos. El problema es como yo tengo algo en superficie y lo bajo 8.000 metros. Lo más simple es que baje por gravedad, le pone un peso, ¿cierto? Y yo controlo la brillantez de tal manera que se larga, está abajo, y una vez que yo quiero que el vehículo vuelva, libero el peso que tiene y por flotabilidad positiva regresa. Por lo tanto, yo uso la gravedad, no uso ninguna energía de combustible, nada, uso la física newtoniana del siglo XIX para llevar algo abajo y subir. Entonces, y obviamente lo que tenemos es, por un lado, le mandamos una señal acústica para decirle cuándo quiero que yo suba, o hacemos un sistema muy simple de un cable que sabemos que en agua de mar se va a empezar a corroer y que en algún momento se va a cortar y eso va a dejar subir. O sea, lo más simple, pero que esté bastante controlado y, bueno, llevamos unas baterías muy pequeñas. O sea, si ustedes ven, los otros vehículos que usan los otros países son baterías grandes, son unos monstruos. Este era un juguete comparado con los otros vehículos. Pero cumplió su objetivo y de hecho tomamos la portada de Marine Technology, porque básicamente, aparte de haber llegado a la profundidad máxima registrada de la fosa de Atacama, contribuimos a la democratización de la ciencia, que es lo que tú decías. O sea, hoy día cualquier país con un ingreso medio es capaz de poner este tipo de vehículos y hacer investigación en el océano profundo. O sea, la tecnología hoy día dejó de ser una barrera, y lo que hay que hacer es ingenioso, estar focalizado y algo muy importante es aunar voluntades. O sea,
Esto no lo puede hacer ni un investigador con un proyecto individual, ni una institución sola, sino que tuvimos que ponernos de acuerdo entre varias instituciones, con el apoyo de nuestro sistema de ciencia, incluso de particulares, que creyeron en nosotros y que nos financiaron esto. ¿Ya? Y entonces, en un sistema, sobre todo el chileno, que puedo hablar yo, tremendamente competitivo, una de las barreras más importantes que hubo que romper era ponernos de acuerdo entre los investigadores y decir, esto es lo que queremos. Nos tomó, esto fue el 2013, nos tomó 5 años lograrlo. Pero nos pusimos de acuerdo y dijimos, esto es lo que queremos hacer, y tuvimos la suerte de que nos resultó. Esto, fuera de la parte tecnológica, tuvo un impacto en nuestro país, porque finalmente lo que hicimos fue demostrar que teníamos las capacidades de poder acceder a un mundo donde antes no habíamos podido llegar, ya como comunidad científica y como país. Si bien nuestro objetivo principal era llegar y tomar algunos videos, la verdad es que los científicos sacamos el máximo de provecho de todo, cualquier oportunidad, cualquier litro de agua, cualquier muestra que tengamos, así que igual nosotros llevábamos un programa de ciencia con esto, solamente para contarles que hicimos 3 inversiones en eso, porque además ni siquiera teníamos los días buque. En Chile hay que pagar por los días buque. Así de neoliberal en nuestro sistema. O sea, si yo quiero hacer una expedición, tengo o postulo o lo pago. ¿Ya? No está financiado como aquí en España o en la mayoría de los países. Y por lo tanto, tuvimos la suerte que el sistema de ciencia nos regaló 8 días. Y convencimos ahí a bien y lo logramos y nos acoplamos a 8 expediciones. Y después, inmediatamente, al mes siguiente nos fuimos y a esta expedición internacional llevamos nuestro lander, nuestro vehículo, y ahí tenía una flota. Entonces, cuando nosotros miramos el nuestro, estaban todos mirando, porque no creían que el nuestro iba a volver, o pensaron que se iba a quebrar y todo, y estaban todos sacándole fotos. Y funcionó, y tuvimos 5 inmersiones. Además, nosotros sabíamos perfectamente lo que los otros iban a hacer, y por lo tanto lo que nosotros íbamos a hacer tenía que ser distinto, porque no íbamos a estar duplicando lo que estaban haciendo los otros investigadores. Estas son algunas cositas que para que vean un poco. Este es un perfil de temperatura que tomamos con una sonda que llevamos en este vehículo en Audacia, y la curva en negro es la temperatura que mide el sensor, y la curva roja es la temperatura que debiera tener el agua si nosotros la pescamos y la lleváramos a superficie y le quitáramos el efecto de la presión. Es decir, que solo por el efecto de la presión, el agua en el fondo de la fosa es casi 1 grado más caliente que en superficie. O sea, uno está acostumbrado a que el agua es incompresible, pero resulta que a esas presiones no es así. ¿Ya? Y ustedes se imaginarán, por ejemplo, lo que significa para, no sé, para los organismos como que tenemos membrana, lo que significa estar a esas presiones y poder hacer transporte de cualquier sustancia. Entonces, la presión es la variable más importante que está controlando la biología, la ecología abajo. Oxígeno hay suficiente, microorganismos hay, así que no hay problema. ¿Ya? Bueno, otra de las cosas, y esto es quizá un poquito más técnico, pero igual me gusta contarles lo que hacemos los científicos a veces. Una de las preguntas que teníamos era si había poco oxígeno o mucho oxígeno, y cuál era el recambio de las aguas en la fosa de Atacama, porque no habían datos absolutamente de nada. Entonces usamos una técnica que se usa en oceanografía o en ciencia atmosférica, que usamos la abundancia de carbono 14 natural. El carbono tiene varios isótopos, y uno de ellos es este carbono que es radioactivo, ya que se desintegra
porque es inestable y su vida media es como 5.700 años. Este se produce en forma natural en la atmósfera por los rayos cósmicos que chocan contra el nitrógeno, la molécula del nitrógeno, y se produce este carbono. Este carbono entra en el CO2 y puede ya ser absorbido por las bosques, las plantas, o entra dentro del océano. Y la única parte donde se produce es en la atmósfera, no se produce dentro del océano. Y por lo tanto, si entra una molécula de CO2 con carbono y se empieza a viajar y se empieza a desintegrar, tenemos un reloj. Un reloj. Entonces nosotros podemos saber cuándo fue la última vez que una molécula de CO2 que está aquí a 4.000 metros estuvo en contacto con la superficie. ¿Ya? Y entonces tomamos muestras de agua en esta expedición y solamente, digamos, de un ejemplo, habíamos tenido una expedición en la fosa al otro lado del Pacífico frente a Nueva Zelanda. Estos son los datos de la fosa de Atacama, estos son los datos de Kermadec, y lo que encontramos es que las aguas de la fosa de Atacama son del orden de 400 años más viejas que las aguas de Kermadec. Y lo que nos está diciendo, el oceanógrafo, es que tiene mucho menos contacto con la Antártica de lo que nosotros presumíamos. Pensábamos que como estábamos cerca de la Antártica, nuestras aguas que estaban llegando a la fosa de Atacama venían principalmente de la Antártica. Resulta que esto no es así, y eso de nuevo demuestra la ignorancia que tenemos respecto a la circulación del océano profundo, lo que les contaba. O sea, no sabemos, desconocemos muchas de las cosas tan básicas como cuál es la circulación profunda del océano mundial. ¿Ya? Entonces, solamente para que cuál es el tipo de pregunta que nos hacemos los científicos y cómo son cosas tan básicas cuando llegamos a un lugar por primera vez. Bueno, yo les contaba de esta camarita que nos había costado como $10.000, en vez de $300.000, y no es de muy buena calidad, como ustedes van a ver, pero llegamos al fondo y lo que queríamos era poder captar, conseguir algunos organismos o ver cómo funcionaba el sistema allá abajo. Y entonces, un brazo que hacíamos que bajara después de 1 hora, y la barra negra, la barra blanca son 10 centímetros. Por lo tanto, ahí lo que ustedes tienen es un jurel muerto que lo llevamos. Esta fue la segunda expedición. En la primera expedición salimos al paraíso pensando que íbamos a conseguir pescado en el puerto y lo conseguimos, así que tuvimos que poner, ahí la cocinaron una presa de pollo, y cumplieron el mismo objetivo. Pero no era muy elegante mostrarle a usted un pollo. Así que aquí pusimos este jurel. Esto está a 8.080, y lo que ustedes ven aquí, esto está obviamente acelerado, pero lo que ustedes ven aquí estos son unos crustáceos, son unos anfípodos, que son las típicas pulgas de mar que andan que saltan en las playas cuando uno camina en la arena, pero estas llegan a medir el orden de 8 centímetros, y que al principio ustedes vieron que no se veía nada, y que al cabo de media hora, 1 hora, empiezan a aglomerarse, y después de 3 horas no queda nada. Entonces la estrategia de este organismo, que son, digamos, muy abundantes, que ustedes ven que no se ven, como si no existieran ahí. Si uno va solamente y toma una foto y se devuelve, entonces lo dejábamos ahí por varias horas con esta carnada, y después de 3 horas se lo comían. Esto es anfípodo. Y además de eso, llevamos trampa, esto era para mostrar qué es lo que estaban haciendo, queríamos verlo, pero además llevábamos trampa y pudimos colectar estos organismos. Y uno de los descubrimientos fue que se pensaba que este anfípodo gigante era el mismo que se había colectado en otras fosas o anteriormente, y resultó que es una especie endémica, una especie propia de la fosa de Atacama, que se bautizó como Eurytenis atacamense. Ya este fue de nuevo, pasa a veces en ciencia, que el grupo alemán lo escribió y nosotros también lo escribimos, se mandaron 2 publicaciones, y menos mal que supimos uno del otro, nos pusimos de acuerdo y finalmente nos unimos y publicamos el artículo juntos. Y eso
fue clave para lo que viene. Porque el investigador con que hicimos el jefe científico de esto era el investigador que iba a ser el jefe científico de la última expedición. Entonces se produjo una confianza, trabajamos juntos. Si no hubiéramos peleado en ese momento, que muchas veces pasa así, lo que sigue no hubiera resultado. Bueno, habían peces, sabemos que en la fosa de Atacama iba un especialista del doctor Alan Jameson, que es este grupo escocés, y fueron identificados como púrpura, rosado, blanco, porque son especies nuevas que no han sido descritas, ¿ya? Y aquí ustedes tienen una afirmación de estos peces caracol pavoso que están viviendo a 7.500, entre 7.000 y 7.500. No lo hemos detectado todavía a 8.000, pero sí sabemos que están dentro de la fosa y que la característica es que a esa presión no se forman huesos, por lo tanto, el esqueleto es de cartílago y solo tienen hueso en el oído y los dientes, nada, por el tema de la presión. Bueno, para aquellos que curiosos les interesa, una de las cosas que yo les contaba es que nosotros estamos muy interesados en la difusión de lo que hacemos, y en el equipo nuestro, en la expedición de Atacamec, que es como se llamó el 2018, se embarcó con nosotros un grupo de documentalistas, y en particular un joven bastante talentoso, Julián Rosenblatt, que hizo un documental. Este documental ya ha tenido varios premios internacionales, que relata toda esta experiencia de la expedición, y la pueden ver ustedes gratis. Es la plataforma de nuestro Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio, es www.ondamedia.cl. Ya. Ahora vamos a hacer un cambio rápido. Es que una es la ciencia y lo que hacemos en ciencia, y otra es la parte exploratoria, y no necesariamente van de la mano. De hecho, los primeros en bajar a la fosa de las Marianas fue Jacques Picard y Donald Walsh. Jacques Picard era un ingeniero suizo y Donald Walsh era un oficial de la Armada estadounidense, en este batiscafo que se llamó el Trieste. Se demoraron, esto fue en 1960. Pero tuvieron 20 minutos abajo, descendieron, ascendieron, y este batiscafo nunca más se usó. De ahí se fue a un museo, nunca más. O sea, tuvo 20 minutos y nunca más se usó. Y no hubo ciencia, era romper récords, básicamente. Y después, el director de cine, James Cameron, en el 2012 también se construyó su propio submarino de una persona y fue el primero en bajar también a la fosa de las Marianas, solo. Estuvo cerca de 3 horas, volvió el submarino y nunca más se fue a un museo, nunca más se ocupó. Ya se lo regalaron a las instituciones, pero están construidos solamente para lograr la hazaña. Hasta que apareció este magnate estadounidense y explorador que aparte de ser una fortuna, él ha escalado los montes Everest, la grande, ha esquiado en ambos polos, y se dio cuenta de que las fosas seguían sin ser exploradas, ¿ya? Entonces se mandó a construir un submarino, el Limiting Factor, y el objetivo inicial de él era sumergirse en los 5 océanos, en el lugar más profundo de cada uno de los océanos, y por eso que la expedición se llama, ¿cierto?, los 5 abismos, que es como traducimos en español, los deeps. Y así lo hizo. Estuvo en las Marianas, estuvo en el Océano Austral, en el Ártico, y esto lo realizó entre 2018 y 2019. Y dentro de eso tuvo, bueno, nosotros la suerte de que contactó al doctor Alan Jameson, escocés, que conocido en fosa, que empezó a bajar, no en todas las inmersiones, y empezar a ver ciencia, ¿ya? Y Víctor Bejo se entusiasmó con esto de la ciencia y empezó entonces, después que terminó este hito, que no es mucha la ciencia que salió de aquí, pero
siguió navegando y haciendo inversiones, y las características aquí muy simples esto es una maravilla tecnológica. Ha buceado hasta la fosa de la Mariana, está probada hasta 14.000 metros. Dentro de aquí ustedes ven, este es el submarino, pero donde va la cápsula, donde van las dos tripulantes, tiene como 1,80 m de diámetro y está hecho de titanio, una esfera casi perfecta. Permite 2 personas y puede estar abajo hasta 16 horas y es el único submarino que existe hoy día comercialmente registrado que puede bajar a las mayores profundidades. Los chinos tienen uno, pero no sabemos las características, sabemos que puede bajar, pero no está certificado y nadie lo ha usado excepto ellos. Entonces, bueno, Víctor Descó lo que una vez que terminó esa expedición empezó a bajar en las distintas fosas hasta que llegó a la fosa de Atacama, y en julio del año pasado Alan Jamieson, científico, me contacta, me dice: oye, Víctor quiere ir a la fosa de Atacama, le gustaría colaborar con ustedes, sabemos que ustedes son los que están trabajando en el tema en Chile, existe la posibilidad de que alguno de ustedes baje, que tú bajes, y lo que sí les pedimos es que ustedes consigan todos los permisos para poder bajar, porque la fosa está en aguas jurisdiccionales, la zona económica exclusiva de Chile. Y eso fue lo que hicimos. Entonces hicimos un plan científico, el 100% de los científicos que fuimos eran chilenos, no vinieron extranjeros, y bueno, y partimos, y esto es lo que realizamos en enero. Estamos recién analizando los resultados. Entonces, bueno, este es para que ustedes tengan una idea de la dimensión del sumergible, pero les recuerdo, la cápsula aquí está, es bastante estrecha. De hecho, yo que no soy alto, soy más bien bajito, no podía pararme en la cápsula, sino sí, ¿ya? Y esta expedición se hizo entonces entre el 3 y el 25 de enero, recién pasado, reciente. Bueno, una de las cosas que se hizo obviamente es, y que muchos preguntan, bueno, ¿cómo te preparas? Y después lo podemos conversar, pero una semana antes entramos a este submarino y tuvimos 1 hora y media, y uno de los problemas principales, ustedes se fijan, esta es la escotilla de entrada, es bastante estrecha, solamente permiten 2 personas, el piloto, y estuvimos ahí mostrando todo el sistema, cómo funcionan los sistemas de seguridad, qué pasa si se desmaya el piloto, cómo se comunica uno con superficie, porque esto no lleva ningún cable, no lleva nada, es absolutamente libre. Vamos, ya estoy, esto está terminando, así que ahora viene la parte, digamos que el resto no he visto, y algunos videos, espero. Entonces ahí todavía estamos conectados, ahí ya, nosotros ya estamos adentro en esto, y bueno, y usted se imaginará subirse en algo que se está moviendo y que absolutamente en alta mar. Este es un nadador que tiene que ir a soltar, y ahí queda absolutamente a la deriva. Para que flote, esto lleva unas cámaras de aire, y ese aire hay que botarlo para que entre el agua y adquiera el peso suficiente. Y esto es lo que está aquí lo que está haciendo, está bombeando el aire que tenía estas cámaras, y esto empieza a descender en algún momento, y que por el tiempo lo vamos a ir cortando, pero básicamente ustedes ven, empieza a desaparecer, y esto nosotros partimos como a las 8 de la mañana, esto debe ser como a las 8:15 de la mañana, y el descenso demoró 3 horas y media, navegamos 3 horas bajo en el fondo, y después subimos otras 2 horas y media en mi caso. Porque esto, aquí lo único que ustedes van a ver después es que esto empieza y desaparece, ¿ya? Esto quizás además, esto es dentro de la cápsula, está tomada con un celular. Ustedes lo que ven aquí es que estamos navegando por el fondo, y aquí es lo que veíamos nosotros
por una de estas ventanillas, ya estos son ojos de buey, y lo que ustedes ven ahí, esta es la estructura a 8.069 metros de la fosa de Atacama, o sea, no es algo plano. Cada uno de estos montículos era una estructura construida por un poliqueto, por un organismo que vivía allá. Y lo otro que nos llamó muchísimo la atención era, cada uno de esos, y les voy a mostrar algunas figuras, estaba lleno de unos organismos que son unos pepinos de mar, o loturia, porque son tan formados, ¿ya? Entonces aquí vamos navegando, lo que primero nos llamó la atención fue la presencia de este organismo, que es una holoturia, que es un pepino de mar. Aquí están, no sé, ustedes los tienen aquí, ¿cierto? De hecho, estamos estudiando pepinos de mar ahora. Sí, que aquí en las playas son unas bolsas que están, sí, ¿cierto? Que viven enterrados, no sé, las que tienen Sí. ustedes, las que están estudiando ustedes. Vamos. Sí, también. Sí. Unos sacos y tienen una cosa. Pero las que están allá abajo están modificadas. Estos son parientes de las estrellas de mar y de los erizos. Son equinodermos. Ustedes ven, tienen esta apéndice y por lo tanto caminan. Y aquí tienen una boca y van comiendo el sedimento de materia orgánica. Pero lo que me llamó la atención era la densidad que había, era altísima. O sea, es un organismo que es típico de fosa, pero Vescovo, que él se había bajado, dijo que nunca había visto la densidad que hay. Y eso nos está indicando inmediatamente que la biodiversidad que hay y la cantidad de vida que hay en la fosa de Atacama es altísima, lo más probable por la gran productividad que existe en superficie, pero además por la mayor actividad sísmica. Es algo que vamos a tener que estudiar. Tenemos que explicar eso. Es aquí donde viene la ciencia. ¿Por qué la fosa de Atacama tiene aparentemente más biodiversidad y mayor cantidad de organismos, más biomasa de todo que la otra fosa? Entonces eso es tarea para nosotros los científicos, pero obviamente el ver y poder navegar, porque cuando vimos las imágenes con nuestro vehículo autónomo, a la distancia vimos uno, pero aquí cuando navegamos era un montón, digamos, y hay variabilidad tanto espacial como temporal, y seguimos navegando por unas paredes, vimos otro organismo que seguramente muchas nuevas especies, pero que vamos a tener que seguir analizando. Aquí, y lo último, para terminar... ¿Pudiste capturarlo? Esto no. Capturamos anfípodos porque además de llevar el submarino tiene un brazo para poder capturar, pero nunca le ha funcionado bien. Aquí el problema de la tecnología, entonces no lo usaron, no lo instalaron. Estaba a bordo, pero no quisieron hacer pruebas y entonces el objetivo principal era grabar con cámaras de alta definición y poder observar y poder navegar según uno lo conduce, porque lleva propulsión. Entonces, además después de visitar estas planicies, nos fuimos por unas paredes casi verticales entre roca desnuda y roca cubierta por sedimento, ¿ya? Entonces aquí hay un pequeño video que quizás parte de esto es lo que han visto ustedes, que digamos un resumen un poco de lo que fue la expedición ese Víctor Vescovo. Aquí vamos navegando por el fondo. Aquí ya empiezan en otras partes, vimos estas estructuras geológicas, rocas. Estos son 8.000 metros, son como senderos que dejan seguramente algunos de los organismos que se arrastran allí, ¿ya? Y se ve, bueno, este es uno de los landers que básicamente hizo lo mismo que habíamos hecho nosotros en 2018, que era llevar carnada. Esto lo hicimos nosotros y observábamos exactamente lo mismo, estos anfípodos, y en otro de los landers llevábamos trampas, entonces pudimos colectar ahora kilos de este material para hacer estudios poblacionales y poder ya empezar a hacernos no solamente qué especies son, sino su variabilidad genética y otras de las preguntas que se hacen los científicos. Y finalmente también, no a 8.000 no los vimos con el submarino, pero sí con estos vehículos no tripulados también pudimos ver los peces que existen ahí abajo. Así que con esto creo... A ver, vamos. Gracias. Buenísimo. Vamos
cargo aquí. Pues si tenéis preguntas es el momento, curiosidades. A ver, ¿Roque? ¿Es Roque? Sí. Ah, es que no te veo por aquí. Bueno, es difícil porque uno se queda realmente impactado, ¿no? Entonces es difícil, pero tengo varias preguntas que son puras curiosidades, ¿no? La primera es, la investigación en la fosa puede tener en algún momento un interés económico en la búsqueda de minerales, combustibles fósiles, materiales que no se puedan encontrar en otras condiciones. Esa sería la primera. La segunda es, el desierto de Atacama es uno de los lugares, si no el lugar más árido del mundo. ¿Se puede establecer algún tipo de correlación entre la fosa y el desierto? ¿Hay alguna interacción que pueda establecerse? Después me ha llamado mucho la atención que la cápsula no fuera esférica, porque uno piensa, ¿no?, en una gota y piensa en términos de presión y de geometría, ¿no? Y tendería uno a pensar que lo más lógico es que fuera esférica. Y por último, dado que el oxígeno, según dicen, no es un gas que originariamente estuviera en la atmósfera de la Tierra, y ustedes están trabajando en condiciones en las que prácticamente no hay oxígeno, ¿se puede llegar a extrapolar la vida que se encuentra en esas profundidades con la vida que podía haber originalmente en la Tierra cuando no había oxígeno en la atmósfera? Ya, bueno, vamos a ver si me recuerdo. La primera era... Era económico. No, bueno, indudablemente, si uno le da bastantes vueltas, podría... el océano profundo, hoy día obviamente hay un interés económico por los minerales, eso está claro. Pero para nosotros en Chile, si lo que queremos ver es la aplicación, y algo que no mencioné, es que lo que vamos a hacer ahora este año, segundo semestre y comienzo del próximo, es instalar el primer sistema de observación de océano profundo, donde vamos a instalar no solamente sensores oceanográficos, sino que sensores para el estudio de la generación de terremotos y tsunamis, que no existen. Tenemos solamente sensores en tierra, porque unas son caros, la tecnología no estaba al nivel, y lo otro que hay que ponerlo y recuperar los datos. Entonces conseguimos fondos del gobierno de Chile para instalar un observatorio, y justamente toda la experiencia que ganamos en poner estos vehículos, esta instrumentación, y además poder ir a mirar las condiciones del suelo y la geológica, y hicimos un muy buen mapeo de la región donde queremos instalar este sistema. Por lo tanto, si lo queremos ver desde el punto de vista aplicado, o cómo esta investigación puede ayudar a la sociedad chilena, tiene que ver más con la conexión con la geología y con la geofísica que con aspectos económicos. Obviamente hay gente que está interesada en biotecnología, en buscar nuevos genes, antibióticos, pero digamos, en el caso nuestro, nuestro interés tiene que ver con ciencia fundamental, ¿ya? Y la parte aplicada viene más por la parte geológica. La segunda, si bien el submarino no tiene una forma esférica, eso tiene que ver con la aerodinámica para que pueda bajar y subir. En la cápsula donde van los tripulantes es una esfera prácticamente perfecta. Todo el resto del submarino, la presión, o sea, está en contacto con el medio, por lo tanto no se produce un problema de presión, pero donde van los dos tripulantes es una esfera de titanio casi perfecta. Creo que a tercer decimal está el error, porque justamente el problema es que la forma, o sea, el problema es la forma geométrica, y la forma geométrica ideal para compensar las presiones es una esfera. El término del oxígeno, si bien yo he trabajado y ese es un tema con el que quizás soy más conocido en el mundo científico, esas capas sin oxígeno están bastante más hacia superficie. Estamos hablando entre los 100 y los 1000 metros. Por lo tanto, en la fosa de Atacama hay bastante oxígeno, y eso explica la existencia de peces, crustáceos. Si no hubiera oxígeno, no existiría metazoa o fauna.
¿ya? Y respecto a si de alguna manera estos ambientes podrían ser ambientes muy antiguos, no. Lo más probable es que las fosas han existido en la historia del planeta, pero lo más probable es que en el caso de la fosa de Atacama tenga la edad de la cordillera de los Andes, que estamos hablando entre 100 y 60 millones de años. O sea, que para la etapa de la Tierra es bastante joven. ¿Ya? Lo más probable es que existieron otras fosas antes, porque todo el material se ha ido, recirculando. Pero una de las cosas que no mencioné y que descubrimos sí, es que abajo de 8000 encontramos unas comunidades de microorganismos viviendo sobre roca y que son comunidades que no sabemos de quimiosíntesis. Y que no es normal que estén, o no sabíamos por ignorancia que puedan existir también tan profundas. Sí. Yo quería hacer una pregunta que posiblemente lo haya dicho, Sí. y si lo he dicho, o no estaba atento, no me he enterado. Pero sí tengo una curiosidad de saber cuál es la presión que existe a esa profundidad de 8000. Sí, muy buena. O Sí. 9 o 10.000 metros. No, está bien. Y después le haré otra en relación con la... Perfecto. Digamos, cada 10 metros, sí, aumenta una Cada atmósfera. 100. Cada 100 metros, Cada 100 metros. es una atmósfera. Por lo tanto, a 8000 metros tenemos 800 atmósferas, es decir, 800 veces la presión que existe en superficie. 800 veces. Entonces, la segunda pregunta, por curiosidad, es ¿cómo con esa inmensa presión puede haber seres vivos tales como, no ya microorganismos, sino esos pececillos que hemos visto que son blandos y no sé, porque uno imagina que estarían colapsados de alguna manera y no lo están? Sí, bueno, primero no tienen cavidades con aire, son líquidos. Entonces, y a pesar de que sí se comprimen un poco, porque como vimos el agua se comprime, pero justamente es uno de los temas de interés científico, cómo se adaptan los organismos a vivir en profundidades. Algunas de las adaptaciones que hay es que tienen unas sustancias químicas que permiten justamente que haya circulación. Lo otro es que los lípidos que forman, por ejemplo, la membrana, tienen características particulares que hacen que la fluidez sea mayor que lo que tenemos nosotros. Pero todavía desconocemos mucho, y en gran medida porque cuando nosotros tomamos un organismo llega muerto, por lo tanto no podemos hacer estudios fisiológicos. ¿Ya? Lo que se ha hecho hasta el momento es con microorganismos, y lo que se ha visto es que los organismos que viven allá abajo no pueden reproducirse y crecer a presiones normales. Y obviamente los que están aquí no pueden crecer abajo. Y por muchos años se pensó que había microorganismos, pero que no estaban creciendo, que no estaban reproduciéndose. Entonces, son organismos que están adaptados a vivir bajo condiciones de alta presión. Y justamente ese es un tema de mi investigación, que es ver cuáles son las características genéticas a nivel genómico, qué batería, qué metabolismo, qué genes tienen, justamente para poder adaptarse. Así que es un tema que está en pañales. Muchas gracias por la conferencia, que me ha resultado interesantísima, como creo que obviamente lo es, efectivamente lo es. A mí me ha parecido muy interesante algo quizá menor, y es esa diferencia de temperatura del agua a esa profundidad como efecto o por efecto de la presión, cuando el sistema sobre el que se trabaja es el agua, no es un gas, obviamente. Me ha parecido muy interesante. Y a raíz de la última pregunta sobre esos organismos, claro, es una cuestión de adaptación al medio, de evolución, etcétera, etcétera, pero yo me voy a ir al nivel molecular. Por ejemplo, pues a mí me es algo familiar el estudio de proteínas, digamos, extremofílicas, es decir, que viven, valga la expresión, donde viven, se entiende los organismos, ¿verdad?
que a muy funciona. altas temperaturas o en medios de salinidad o de acidez muy alta, me pregunto, desde un punto de vista tanto estructural como termodinámico, si han habido estudios sobre, en particular, proteínas, es interés personal obviamente, de estas especies que viven a tan elevadas presiones, porque proteínas convencionales, a esas presiones de cientos y cientos y cientos de atmósferas, se desnaturalizarían en disolución. Bueno, esto se ha estudiado. Entonces, me pregunto si hay estudios a nivel estructural, bueno, molecular, simplemente molecular. Muy poco, hay algunos. Por ejemplo, se sabe que algunas chaperonas son las que están permitiendo que las proteínas mantengan su estructura, más que ser proteínas distintas, absolutamente distintas, sino que son proteínas que son relativamente conocidas para nosotros, pero que tienen chaperonas que les permiten mantener, por ejemplo, la estructura terciaria, ¿ya? De nuevo, son poquísimos grupos en el mundo los que lo están haciendo. Es un tema, digamos, que yo creo que podemos juntar dentro de esta sala a todos los especialistas a nivel mundial que están trabajando en el tema, porque es tan caro obtener las muestras, hacer los experimentos. Además, tienes que reproducir las presiones. Si nosotros queremos, por ejemplo, ver cómo se expresa una proteína por el efecto de la temperatura, tenemos que ser capaces de tener sistemas para reproducir. Nosotros no los tenemos, nosotros vamos y observamos y estamos analizando recién el genoma. Hay laboratorios en Inglaterra, sé que en Estados Unidos, donde están trabajando principalmente con microorganismos. Todavía, digamos, estructuras con macroorganismos es difícil, pero está abierto, pero y está poco el financiamiento que existe para esta área, que bueno, es algo que para las nuevas generaciones debe ser tremendamente atractivo poder enfrentar. O sea, y eso nos dice también lo poco que sabemos del océano y todo lo que debiéramos estar estudiando o podríamos estudiar. Y ahí, afortunadamente, requerimos de los jóvenes para eso. Muchas gracias. Cuando se refieren a microorganismos, ¿a qué se refieren? ¿Bacterias, virus, protozoos? ¿Qué? De todo lo que ha nombrado. Son organismos pequeños, es un término general, pero... Pero cuando hablan de lo que ven en las paredes, ¿qué son? ¿Rendimientos de qué tipo de colonia? Sí, lo más probable es que sean bacterias, son biopelículas, lo que no sabemos de qué están viviendo, porque sabemos que no llega allá abajo, además son verticales, por lo tanto no pueden estar viviendo lo que está cayendo, sino que lo más probable es que sean sustancias químicas y vamos a tener que ojalá conseguir de nuevo volver. Ahora, el problema que hay con eso es que si vamos, por ejemplo, con un vehículo autónomo, nunca lo vamos a ver, nunca la vamos a poder mostrar porque están en la pared, están separadas. Entonces hay que, ya sea lo más probable con robots, vehículos nuestros, pero que uno pueda dirigirlo, ¿ya? Y lo más probable que sean agrupaciones de bacterias y arqueas. Y virus seguramente y algunos protozoos. O sea, los microorganismos conquistan. No hay ambiente donde no estén, ¿no? Habiendo agua. Son los que estaban desde el inicio y son los que se han diversificado más, ¿no? Porque los que desde el origen de la Tierra pues han tenido más de 4.000 millones de años para poder diversificar, ¿no? Entonces los tiene en cualquier ambiente extremo. Y sí. ¿Más preguntas? No sé si es una pregunta o es una inquietud que me ha... Sí. En el proceso evolutivo, cómo ha llegado la vida allá abajo, ¿no? Tenemos un esquema, yo tengo un esquema, los que soy científico lo tendré mucho más. Tenemos un esquema que no me conecta con cómo ha llegado la vida allá abajo, no me conecta, igual es sola. Sí. Bueno, ese es las preguntas que nosotros nos hacemos los científicos. Por ejemplo, los peces, hasta donde sabemos, es solo un grupo muy particular, que son los que ustedes vieron en los videos, que de una familia en particular de peces, que son los que han logrado conquistar estos ambientes. O sea,
uno por parsimonia dice, bueno, los peces no se originaron ahí, se originaron en, digamos, en agua, en superficie, y han ido conquistando. La vida logra, digamos, conquistar nuevos ambientes. Y en este caso, esto, digamos, la evolución ha hecho que este grupo particular de peces vaya teniendo las adaptaciones mediante la selección natural, ¿cierto? Y vaya conquistando. Ahora, estamos recién abriendo la caja de Pandora. Una de las cosas que, uno de los paradigmas que hay en oceanografía es que a medida que uno desciende, aumenta la profundidad, la diversidad y la abundancia del organismo disminuye. Bueno, lo que estamos viendo es que en la fosa eso no es así. Entonces, porque no lo habíamos estudiado antes. Entonces, cuando hacemos, por ejemplo, sobre todo en la columna de agua, y en la fosa de Atacama, no digo que en otras fosas no ocurra, estamos encontrando una altísima diversidad, grupos que nunca, esto a nivel de ADN, grupos que nunca habíamos visto que existían. Por lo tanto, no sé, pues como cuando los naturalistas europeos llegaron a América, y claro, habían bosques, habían animales, pero no eran los mismos, ¿no? No. Lo mismo pasa aquí. Reconocemos los grupos, sabemos que son crustáceos, sabemos que son... pero son especies distintas que han seguido caminos evolutivos distintos. Digamos, los microorganismos ya estaban en el océano. Cuando se forma el océano, digamos, los primeros organismos que hay, estos procariotas, forman parte de esa sopa primigenia. Entonces, digamos que ya estaban ahí. Entonces, no es que hayan tenido, que no es lo mismo que lo que explicaba de que los peces han tenido que buscar esas zonas y ir evolucionando, adaptándose con nuevos rasgos, sino que muchos de estos, pues imaginaros la Tierra cuando se estaba formando el océano, pues era totalmente unas condiciones anóxicas, o sea, no había oxígeno, luego a unas temperaturas que eran diferentes, y luego los microorganismos, las bacterias y las arqueas, pues tienen una gran versatilidad, son muy fáciles de cambiar, se replican mucho, se replican y se equivocan. O sea, la replicación al equivocarse lo que está haciendo es diversificar, y eso pues les da una gran versatilidad. O sea, son, digamos, muy plásticos, y entonces pues eso le ha permitido colonizar muchos lugares totalmente inhóspitos para cualquier otro eucariota o macroorganismo. Entonces las bacterias, los procariotas en general, bacterias y arqueas, son versátiles, o sea, en cualquier sitio los vas a encontrar, porque han tenido mucho tiempo, más de 4.000 millones. ¿Hay preguntas? Sí, ¿Hay por preguntas? favor. Sí. Y por ahí también había una, bueno, sí, ahora después, si no. ¿La leo? Sí. En su opinión, ¿qué cree que pesa más la expedición? ¿El reto de llegar donde nadie llegó antes o la aportación científica? ¿Te sentiste más explorador o científico? A ver, yo creo que en la última expedición yo creo que me sentí más explorador. Me conectó más con esa idea de aventura de joven, de niño, de los libros de aventura. Julio Verne. Exactamente. Y porque, bueno, nosotros igual íbamos haciendo ciencia, pero como ya habíamos tenido una experiencia y sabemos cómo muestrear y tenemos preguntas científicas, creo que, o sea, por lo menos en lo personal, lo viví mucho más intensamente desde el punto de vista de explorar, de la aventura, de la curiosidad, bueno, conocerse a uno mismo en una situación extrema y sentirse tremendamente privilegiado. O sea, estamos hablando de solamente un par de decenas de seres humanos que han bajado a la fosa, y además viniendo de un país, de una región que normalmente no somos los acostumbrados a establecer estos récords o a hacer estas hazañas. O sea, en nuestra historia está marcada justamente porque los primeros que llegaron a los polos, los primeros que subieron a las grandes montañas, los exploradores, no eran latinoamericanos ni menos chilenos. Entonces, también desde ese punto de vista, en lo personal, es, digamos, un hito de que un país chico como el nuestro, como una comunidad científica pequeña, hayamos podido participar de una hazaña como esta.
Bueno, si no, pasamos a aquí, que había una de antes, si quieres. Era la misma pregunta. Vale, pues entonces nada. Bueno, y quería preguntarte también que si sentiste miedo a estar tantos metros bajo el mar, o sea, es que es una barbaridad. ¿Y cómo te sentiste A ver, decir que uno no siente miedo no es así, pero yo creo que hay otros miedos que por lo menos en mi caso fueron mayores. Una, tenía un miedo de contagiarme del COVID y no poder participar de la expedición. El miedo a que... No, en serio, ese era uno de los grandes temores. El otro era que la expedición no se realizara. Primero porque es muy difícil conseguir los permisos. De hecho, habían estado en Nueva Zelanda y el gobierno de Nueva Zelanda no lo autorizó a hacer la inmersión, pero no a tomar muestras ni a hacer ciencia. Pues son caminos... Y después el buque iba a México y México ni siquiera los dejó descender. Entonces, y ese era un miedo y un temor que teníamos que fracasara la expedición. Después hay muchas cosas en las expediciones científicas, y me ha tocado vivirla, y seguramente Isabel, que falla, a veces la tecnología falla. En el caso nuestro llegamos a Valparaíso y falló el sonar, y no pudimos mapear desde Valparaíso hasta Antofagasta, y hubo que desde Estados Unidos, en una maleta, llevar un sonar. Por las expediciones anteriores, habían expediciones donde algo fallaba en el submarino, no con riesgo de vida, pero que la tecnología no funciona en el momento que tiene que hacerse, y ahí hay que abortar. Por lo tanto, nosotros también fuimos muy cautelosos al respecto en términos de los medios, pero también en términos personales de contar que íbamos a bajar. Yo hasta que estaba arriba y me dijeron, oye, vas a bajar, tuve 100%. ¿Ya? ¿Cuáles son los momentos de tensión? Una es el momento en que uno entra al submarino porque el barco se está moviendo, está todo mojado, uno puede accidentarse. Ese es un momento de tensión. El otro es que, bueno, íbamos navegando y de repente nos encontramos con una pared rocosa y yo le decía, cuidado, nos vamos a chocar, y me decía, no te preocupes, porque él no iba navegando por las ventanillas, yo iba mirando por la ventanilla. Él iba navegando y como buen piloto iba con el sonar, y él sabía exactamente cuántos centímetros, cuántos metros había ante la pared. Eso quizás son los dos momentos más de tensión, que me ayudó mucho el hecho bueno, yo buceo y he buceado en cavernas, pero es la primera pregunta que uno se hace cuando tiene la posibilidad. ¿Estás dispuesto o no estás dispuesto? Y yo creo que eso, por lo menos en mi caso, fue rápidamente, dije sí, independiente del riesgo, lo hago. Así que... Muchas gracias. Dice Antonio Delgado Huertas, pregunta, ese oxígeno disuelto imagino que tiene la edad del agua, por tanto, en estos 1500 2000 años no se habría consumido completamente por la respiración de los organismos. Bueno, es que exactamente si uno tuviera la cantidad de materia orgánica que existe en superficie, no habría oxígeno, pero el sistema es muy, muy diluido ahí abajo. O sea, hay un número que yo mostré que eran 14.000 células por ml, y resulta que aquí en superficie tenemos 1 millón de células. Entonces, la respiración es baja en la columna, pero efectivamente si estas aguas no estuvieran ventilándose, y eso es una de las cosas que no sabemos, por qué hay tanto oxígeno, es cuáles son los mecanismos físicos, cuáles son las corrientes, cuáles son las mezclas, de dónde están viniendo las aguas. Bueno, esos son temas que vamos a tener que explorar, pero digamos el argumento de que si las aguas son muy viejas, pero no son las más viejas. De hecho, las aguas más viejas están como a los 1000, 2000 metros, y justamente es ahí donde no hay oxígeno. O menos. Las aguas más viejas efectivamente son las que tienen menos oxígeno. Pero estamos hablando de 2000 años, y no 1200. Allá arriba, allá tenía ahí. Primero que todo, agradecerte por la presentación, por sacar cara por la ciencia chilena, que viniendo de ese país no mucho le cuesta hacer ciencia, y nada, muchas gracias a eso. Y mi pregunta es que a esa profundidad, 8.000 metros, si encontraron rastros humanos de alguna forma, por ejemplo basura o red de pesca, cosas por el estilo, porque... Ya, mira,
A esa respuesta no puedo decir ni sí ni no. ¿Por qué? Porque todavía no hemos terminado de analizar todos los videos. ¿Ya? Lo más probable es que vamos a encontrar. Se ha encontrado en las otras fosas, incluso en la fosa de las Marianas, y por lo tanto son horas y horas de video, no en todas partes, pero te digo, no descartamos la posibilidad que existe. Lo que sería triste, pero una realidad. Una pregunta en relación a la suya. Yo recuerdo en la infancia ver cómo arrojaban bidones de cemento y plomo, creo, con sustancias radiactivas, con restos de sustancias radiactivas en las fosas, ¿no? Era como algo que sucedió allá por los 70, 80, y me pregunto si siguen ahí, si se sabe algo de dónde se virtieron y si se han observado, si se han medido niveles de radiación en alguna de las fosas. Ya, yo respecto a esa información de qué es lo que ha pasado, no sé. Lo que sí les puedo contar es que hace unos 10 años atrás, las compañías mineras estaban levantando un gran proyecto para usar las fosas para tirar los relaves mineros. Chile es un país minero, y hoy día esos relaves están en el desierto de Atacama, donde hay muy poca densidad poblacional, pero la minería se está moviendo hacia el centro de Chile, y entonces se invitaron a los investigadores todo para empezar a hacer se quería hacer un estudio para ver la posibilidad de los relaves, y afortunadamente eso se cortó. O sea, que yo sepa, no hay proyectos por el momento. Eso no significa que no vaya a haber en el futuro, pero sí una de las cosas que se ha visto a raíz de estos proyectos de minería submarina, que no están relacionados directamente con la fosa, pero sí en la planicie abisal a 4.500 metros ahí en el Pacífico, hace más de 15 años se hicieron prospecciones para sacar nódulos de manganeso. Y el 2018, inmediatamente después de la expedición de la fosa de Atacama, el buque alemán fue a revisitar ese lugar y encontró que todavía, después de más de 15 años, el daño que se había hecho, o sea, el sistema no se había recuperado. Por lo tanto, la poca evidencia que hay es que estos sistemas tardan muchísimo en recuperarse, en renovarse. Por lo tanto, el impacto que podamos tener allá abajo, vamos a tener que ser tremendamente cuidadosos. Y bueno, lo que estamos aprendiendo, y por eso para nosotros el interés también es que si tenemos especies que son propias de lento crecimiento, cualquier perturbación vamos a estar impactando un sistema que puede ser bastante más frágil de lo que imaginamos. Tradicionalmente pensábamos que el océano era un basurero y que se iba a diluir y que ahí podíamos echar lo que quisiéramos, y resulta que eso está resultando que no es así. ¿Ya? Entonces hay una preocupación, pero de nuevo, si no conocemos lo que hay, si no conocemos estos ambientes, no podemos protegerlos. Entonces, y una de las razones por las que queremos dar esto a conocer a la sociedad, en esta expedición también llevamos el mismo equipo de documentalistas que están produciendo un documental para la televisión nacional y también para los festivales, y obviamente hoy día vamos a tener no vamos a tener una cámara pequeña, digamos, artesanal, sino que tenemos los equipos que tenía el sumergible y los otros lander, y vamos a tener una mucho mejor visión de lo que hay ahí abajo. Les puedo contar, por ejemplo, que en la fosa de las Marianas, la parte que corresponde a Estados Unidos es un parque marino ya. O sea, incluso para la gente que hace investigación ya está protegido y no cualquiera puede ir a explotarlo, porque son sistemas únicos. Entonces, bueno, si queremos avanzar hacia eso, obviamente lo primero que tenemos que hacer es conocer y mostrar lo que existe allá abajo. Conchi. Yo creo que tienes que estar un poco cansado, sí, los dos, de contestar tantas preguntas. A mí me parece que... Bueno, había una por allí, que terminamos con una que estaba por allí levantando la mano. Perdón, que no te había visto. Bueno, la última pregunta, si os parece bien. La expedición tenía algún objetivo de observación geológica. Digo que no se ha referido en ningún momento, bueno, es una magnífica oportunidad, porque en geología las cosas siempre reciben un gran misterio.
que no hubiéramos dado a los geólogos por bajar ahí y estudiar las rocas de los fondos oceánicos, el espesor de sedimentos, la composición de sedimentos. Entonces, no sé si han visto algo de eso, si hay alguna actividad tectónica, algún rasgo de magmatismo. No sé si han visto algo. Bueno, efectivamente, uno de los objetivos, nosotros llevábamos, desde el punto de vista científico, 3 objetivos. Uno era digamos, colectar material biológico, y el segundo objetivo científico era hacer un mapeo de alta resolución. El sonar que lleva el buque enero tiene una precisión 3 veces mayor que el buque nuestro, que el de Sperry, que cualquiera. Y eso, de partida, cuando mapeamos la región, lo primero que nos dimos cuenta es que habían estructuras geológicas que no estaban en los mapas, que eran estructuras dentro de la fosa, paralelas a la fosa, ¿ya? Y efectivamente en la expedición, en el grupo nuestro, iban 3 geólogas. Y una de ellas, nos empezamos a conversar, no era área, y me decía, mira, hay un debate en la comunidad geológica si esas estructuras existen o no existen. Y bueno, estaba muy emocionada porque la evidencia estaba ahí, además la habíamos firmado y pudimos navegarla. Y entonces de alguna manera estaba apoyando una de las teorías que decía, digamos, que estas estructuras debían estarse formando allí. Entonces, y lo más probable es que ella está haciendo su doctorado en Potsdam, en Berlín, y va a usar estos datos para su tesis y justamente apoyar esto del proceso tectónico que había una pelea ahí en la comunidad. También se mapeó el sector donde vamos a poner nuestro sistema de observación y, por ejemplo, se descubrieron cañones que no estaban en los mapas de Chile, de su suelo. No pudimos colectar material geológico, digamos, roca o sedimento, pero eso es algo que ya sabemos cómo hacerlo, y uno de los problemas que tenemos en Chile, que es serio, es que como somos un país minero, la mayoría de los geólogos se dedica a la minería. Entonces, el desarrollo de las ciencias de geología marina está todavía en pañales. O sea, la oceanografía está mucho más avanzada que la geología marina. Entonces esperamos que con esto las nuevas generaciones lo tomen y se dediquen a esto, porque estudias geología y rápidamente te contratan las mineras y te vas a trabajar a las mineras. Entonces no hay un estímulo para los jóvenes para dedicarse a la tectónica o geología submarina. Entonces, bueno, ahí también es un desafío que tenemos como país. Por lo mismo invitamos geólogos jóvenes, eran todos jóvenes, a esta expedición, y que esperamos que ellas lo hagan. Pero sí, es un tema que como país tenemos que hacerlo. Sí, todos los países. Es un estudio muy importante para el conocimiento general de la geología del mundo. Es que son misterios. Muchas gracias. Vamos a dejarlo sí, ya, que parece sí, que... sí, ¿no? Conchita, dejemos.